la mañana, 7 minutos, seguimos en Capital, 11:07, abrimos el consultorio Capital. Así es, y lo vamos a hablar con un tema del cual estábamos hablando el día viernes. Prometimos que íbamos a hablar sobre las varices. Ustedes, oyentes, son los que direccionan este programa. La cantidad de mensajes que llegó sobre este tema hicieran que estemos hablando el día de hoy con un especialista. Él es cirujano de tórax cardiovascular, el doctor Mardonio Eucástegui. Se encuentra aquí con nosotros en cabina. Doc, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Fiorella, Alan, por la invitación acá a Capital. Un saludo a todos los amigos de Capital. Esta mañana vamos a hablar de una enfermedad muy prevalente en la actualidad, sobre todo en esta época de calor, en esta época de verano, acerca de las varices en las piernas. Las varices están que arden, como se dice, están que se complican durante esta temporada de calor. ¿Por qué, Doc? ¿Por qué en verano? ¿Por qué en verano? Porque el efecto térmico genera que las varices empiezan a dilatarse con mayor severidad, y también que en algunos casos en los pacientes que ya lamentablemente los tienen avanzados, se revientan, se generan muchas complicaciones, se revientan, se forman coágulos dentro de las venas, las cuales se pueden complicar con unas trombosis que pueden migrar incluso hasta regiones del pulmón, ocasionando embolia pulmonar. Las úlceras varicosas se infectan, aparecen frecuentemente la celulitis. Pero ustedes me dirán, ¿qué son las varices? Las varices es una enfermedad de las venas. Nosotros tenemos dos conductos en el cuerpo. Uno que es la arteria, que es la que conduce sangre oxigenada, sangre rica en nutrientes a todas las células del cuerpo, y un desagüe, que son estas tuberías de desagüe que conducen los desechos tóxicos del metabolismo celular, que son las venas. Cuando las venas de las piernas se enferman, generan una hipertensión venosa a nivel de ellas, que consiguientemente forma la éstasis sanguínea, y con el pasar del tiempo estas venas empiezan a dilatarse, a deformarse de forma irreversible. Esta deformación irreversible puede generar efectivamente la ruptura por la presión de la sangre de estas mismas, generando una hemorragia externa que en algunos casos los pacientes no han sabido controlar y ya han terminado falleciendo. Cuando las venas se revientan, lo único que tienen que hacer es presionar firmemente la zona de sangrado unos 10 minutos y eso va a parar. En otros casos, pues, otra complicación muy frecuente son las trombosis. Como es una sangre retenida que recircula en el mismo lugar, no retorna como debe ser hacia el corazón, esta sangre se coagula en cualquier momento. Entonces, al generar una trombosis, así se llama la enfermedad trombosis, estos coágulos se pueden fragmentar y pueden viajar por el torrente circulatorio hasta el corazón y después al pulmón, generando una embolia pulmonar que es causa también de muerte súbita en muchos pacientes. Y en casos avanzados, pues, debido a la inflamación por estas sustancias tóxicas de desecho que se acumulan en las piernas, esta piel se esfacela, se lacera y empieza a formarse estas heridas que son las famosas úlceras varicosas, que se alimentan de estas varices y que conforme pasa el tiempo cada vez se van haciendo más y más grandes, y lamentablemente por más que el paciente toma antibióticos, por más que se echa cremas, no cicatrizan porque el problema de fondo es las varices. El problema de fondo empieza a nivel de la entrepierna, cuando se genera la hipertensión venosa debido a... ¿Por eso se generan las varices? Así es, el mecanismo fisiopatológico es la hipertensión venosa. ¿Qué pasa? Por efectos, por ejemplo, los factores de riesgo más frecuentes es la herencia familiar. Si en casa hay el antecedente del papá, la mamá, la abuelita que ha tenido varices, es muy posible que la descendencia lo sufra. ¿Tanto hombres como mujeres? Es mucho más frecuente en el caso de las damas. Otro factor de riesgo es la ocupación, personas que trabajan mucho tiempo de pie, policías de tránsito, comerciantes, estilistas que tienen que estar horas de pie trabajando, los mismos cirujanos. Nosotros también estamos muy propensos a sufrir de varices porque en nuestra especialidad las cirugías son muy largas. Los pacientes que también trabajan mucho tiempo sentados en horarios de oficina también tienden a generar hipertensión venosa. ¿Mucho o no? Más bien al contrario, el caminar es bueno. Al contrario, la contracción muscular, el ejercicio de los gemelos, que son músculos que se encuentran detrás de las piernas, en las pantorrillas, previene la formación temprana de las varices. Es por eso que se les recomienda a los pacientes que hagan bastante el ejercicio punta-talón. Se paran en punta-talón unos 5 minutos cuando están mucho tiempo sentados o mucho tiempo parados, con la finalidad de tonificar estos músculos, evitando la formación de las famosas varices internas. ¿Se curan las varices? Las varices no tienen cura. El que le diga que tiene cura le está mintiendo. Las varices se pueden controlar, que no progresen conforme pasa el tiempo, y se pueden también prevenir, ¿no? Entonces, todo paciente que trabaja muchas horas de pie, definitivamente, por lo menos
Si ya siente la sensación de cansancio, pesadez, hinchazón, calambres en las noches, picazón a nivel de las piernas, definitivamente ya tiene que usar sus medidas antivarices por lo menos para poder prevenir este problema. Ahora, sí, Doc, ¿quería continuar con algo usted? Sí, lo que quería mencionar es que ¿por qué se producen las varices? Porque las válvulas que son compuertas que se encuentran en las venas, que normalmente se cierran para que la sangre no retorne hacia los pies, se prolapsan, producto, por ejemplo, de un embarazo, una gestación. Claro. Producto, por ejemplo, del estreñimiento crónico, que son otras causas de varices. Estas válvulas se prolapsan y toda la sangre que debería ascender y no retornar a las piernas, prácticamente se empieza a congestionar a nivel de los pies y las piernas. Entonces, esto consecuentemente hincha las piernas, genera las famosas dilataciones venosas. Primero se empiezan con unas arañitas a nivel de las piernas, después unas varices un poco más reticulares, más adelgazadas, y después las varices bastante sobresalidas, tronculares, como si fueran estos cordones, ¿no? Estas cremas que ahora venden, que relajan por el tema de las varices y tal, si bien es cierto no las cura, no las va a eliminar, sí es bueno hacer el uso, realmente hace ese efecto de frío, de relajo que sugiere el comercial, digamos. Claro, estas cremas principalmente tienen un efecto refrescante, humectante a nivel de las piernas, de la piel de las piernas, pero definitivamente es más como un aliviante, no es un fármaco que definitivamente va a curarlas, ¿no? Definitivamente no es así. Ahora, el examen más importante para poder diagnosticar tempranamente las varices y saber el grado de severidad que tienen nuestros pacientes es la ecografía Doppler venosa. La ecografía Doppler venosa es un examen que no dura ni siquiera 10 minutos, se realiza de forma ambulatoria, no requiere ninguna preparación previa, y a través de este examen nosotros vamos a tener el diagnóstico preciso de cada paciente y también individualizar el tratamiento. Específicamente, por ejemplo, Alan tiene sus varices internas, las varices internas no se operan de ninguna manera. Las varices internas se tratan con fármacos y medias antivarices. Pero si, por ejemplo, alguno de los amigos tiene las venas sobresalidas y encontramos en la ecografía Doppler que la insuficiencia de las venas está empezando a nivel de la ingle, que es donde generalmente sucede, este paciente ya requiere un tratamiento quirúrgico. Entonces, como ven, el examen de la ecografía Doppler individualiza el diagnóstico y el tratamiento específico para cada paciente. Todo paciente que ya tenga la sintomatología de hinchazón, pesadez, cansancio, las venas muy sobresalidas, muy evidentes, tiene que acudir a un cirujano de tórax y cardiovascular para poder realizarse este examen de la ecografía Doppler, que es sencillo, es rápido, no requiere preparación previa, no duele, y poder ofrecerles el tratamiento oportuno y específico para cada paciente. Muy bien, doctor, nos vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con sus llamadas telefónicas al 212-5353. Estamos hablando de las varices. Pausa, venimos. TFM, tu opinión importa. 7 Capital, tu opinión importa. Estamos en nuestro consultorio Capital para hablar de un tema sumamente importante. Gracias, por favor, continuamos con el programa. Varices es un problema que se complica más en el verano. Estamos con un especialista, es cirujano de tórax cardiovascular, Mardonio Eucastegui, se encuentra con nosotros. Doc, mientras recibimos las llamadas de nuestros oyentes al 212-5353, ¿podría repetirnos por qué es que se complica más en verano? No sabíamos que era una enfermedad, porque las varices es una enfermedad, ¿no? Sí, las varices es una enfermedad de las venas. Estacionaria, entonces. ¿Por qué en verano más? En verano porque el efecto del calor genera la vasodilatación de las venas, o sea, hace que estas venitas que de repente en el invierno han estado chiquititas se vuelvan mucho más grandes. Y en el caso de los pacientes pues que ya las tienen avanzadas y sus varices son grandotas, pues en algunos casos terminan reventándose o coagulándose, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual los pacientes que tienen varices no se les recomienda que vayan a los saunas o que se duchen con agua caliente, no, porque el efecto en este tipo de pacientes pues es deleterio, ¿no? En cambio, los pacientes que tienen varices sí se deberían por lo menos las piernas duchar con agua fría, porque el efecto del frío desinflama las venas y de esa forma evita que se sigan dilatando. Muy bien. Muy bien, doctor. Es importante lo que nos dice, ¿no? Ahora, ¿las varices sí tienen cura? No tienen cura. No tienen. No tienen cura, se evita que avancen, se evita que progresen y se evita que formen complicaciones. A través de la cirugía existe el tratamiento quirúrgico,
que el tratamiento en la actualidad está en boga es el láser, pero también hay que saber hacer un diagnóstico adecuado y preciso porque no todos los pacientes son candidatos a cirugía con láser. Eso es importante recalcar porque yo veo que se promociona bastante el tema de la cirugía láser. Efectivamente, la cirugía láser ha dado efectos beneficiosos en el tema postoperatorio porque genera menos dolor, la recuperación es mucho más rápida, pero la evaluación, el examen clínico es importantísimo por parte de un cirujano cardiovascular, sobre todo a través de la ecografía Doppler. Si nosotros tenemos las venas demasiado sobresalidas a nivel del muslo o si de repente tenemos una vena demasiado severamente dilatada, de ninguna manera pues podemos ofrecerle al paciente cirugía láser, ¿no? La cirugía que se realiza en los hospitales de nuestro país es la cirugía convencional, que es a través de los cortes, que son cortes pequeños realmente ecoguiados que se realizan a nivel de las entrepiernas y debajo de la rodilla para a través de un catéter extirpar esta vena que ya está enferma. Ustedes dirán, doctor, pero si le quitan la vena, ¿por dónde va a pasar la sangre? Es una vena que está enferma, es una vena que ha quedado deformada de forma irreversible. 95% de nuestra sangre viaja por las venas profundas. Las venas profundas nunca se tocan, nunca se manipulan, nunca se operan. Las que se operan son las venas superficiales, la vena safena mayor y menor específicamente y las perforantes con las colaterales. Pero las venas superficiales son las que se pueden detectar tempranamente a través del ecodoppler. Vamos a escuchar a nuestros oyentes, que hay bastantes llamadas, Doc. Jorge, buen día, bienvenido a Somos Capital, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Doctor, yo tengo un amigo que tiene varices internas, mide 1,70 m, pesa 100 kilos, tiene 70 años y es hipertenso. ¿Qué me recomienda para mi amigo? Bueno, definitivamente por el sobrepeso, el señor ya tiene obesidad. No tengo su teléfono y dirección. Muy amable, gracias. ¿Cómo no? El señor es obeso, es hipertenso, tiene varios factores de riesgo cardiovasculares. Definitivamente debe tener un problema de insuficiencia venosa por hipertensión venosa. Uno de los factores asociados es el sobrepeso, la obesidad. Así que hay que hacer un estudio específico que es el Doppler venoso para poder detectar en qué grado se encuentran el problema de sus varices. ¿Tener sobrepeso te puede generar tener el tema de varices? Sí, definitivamente. El sobrepeso, la obesidad es un factor de riesgo para generar las varices. Las varices empiezan desde las venas profundas, o sea, las famosas o mal llamadas varices internas, es un problema de insuficiencia venosa profunda debajo de... Doc, discúlpeme, ¿y los taxistas que paran mucho tiempo sentado manejando y tal? Sí. Definitivamente, yo en la consulta he visto también pacientes que son taxistas y que tienen lamentablemente el problema de varices por la éstasis de la sangre. Ellos están sentados todo el día. Pero ¿hay alguna recomendación? A lo mejor pueden parar, no sé, a la hora que paras en un grifo, algún ejercicio simple. Claro, el ejercicio de punta talón que les mencioné es fundamental. Detenerse un momento, unos 5 minutos, ejercitarse y seguir con la marcha y usar sobre todo las medias antivarices. Hombres y mujeres hay, ojo, medias antivarices para hombres. Verano es un poco incómodo, pero lo siento mucho, hay que usarlas pues. Hay que usarlas y las medias antivarices son medicadas. Hay diferentes grados de compresión que tiene que medicarlo también un cardiovascular. Bacán. Seguimos escuchando sus llamadas al 212-5353. Hola, buen día, bienvenido. Omar, ¿cómo estás? Buenos días, Fiorella, ¿cómo estás? Hola, Omar, querido, ¿cómo andamos? Hola. Doctor, buenos días. Acá te escucha el Doc. Quería preguntarle al doctor una preguntita. ¿Qué síntomas más tiene el que tiene varices? Ahí está, buena pregunta. En mi caso me arden mucho los pies. Claro, los síntomas más frecuentes son el cansancio, la pesadez. ¿Cansancio generalizado o solamente las piernas? A nivel de las piernas, okay. A nivel de las pantorrillas, una pesadez, sienten efectivamente ardor a nivel de la planta de los pies, quemazón en las piernas, ellos pueden ver sus piernas que terminan después de la jornada laboral hinchadas, edematosas. También a veces aparecen unas manchitas que son unas manchitas por extravasación del hierro que se produce mucho en el tema de las varices y que genera mucha picazón en determinadas zonas de la pierna, de la piel de la pierna. También estos pacientes tienen muy frecuentemente calambres cuando duermen, calambres nocturnos, es muy frecuente en los pacientes sobre todo que tienen el problema de varices internas. Entonces,
Como ustedes pueden ver, hay muchos síntomas importantes que hay que diagnosticarlos al momento de la entrevista con los pacientes y diferenciarlos de un problema de las arterias. Una cosa son las arterias, otra cosa son las venas. Las arterias tienen síntomas muy opuestos al problema de las varices, ¿no? El enfriamiento de los pies, la palidez a nivel de los pies, eso puede ser un problema arterial que hay que diferenciarlo de un problema de varices. El varices es todo lo contrario, se hincha la pierna, el pie está caliente, quema, arde, entonces definitivamente siempre tiene que ser diagnosticado por un cardiovascular. 11 de la mañana con 26 minutos, 212-5353, hablamos de las varices con el doctor Mardonio Eucástegui, aquí en la emisora 96.7 Capital. A ver, vamos, ¿con quién estamos, Coqui? Si tenemos más contactos telefónicos sobre este tema tan importante, ¿no?, de salud. Cuando abrimos el consultorio Capital, lo hacemos para ustedes. Nancy, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Una pregunta. Tengo una pareja tengo mi pareja que es gordito y tiene varices internas. ¿Cómo podemos hacer? Porque cuando le acumular ahí. Claro, bueno, el diagnóstico tiene que ser a través del examen físico y de todas maneras la ecografía Doppler, que es fundamental, ¿no? Yo invito a la señora, con todo gusto, si ustedes me lo permiten, brindar mi número, claro, para que sí, ella pueda contactarse y agendar su cita. Mi número es el 910-14-14-10. 910-14-14-10. Con todo gusto, señora, escríbame, usted es oyente de Capital, vamos a brindarle la consulta gratuita. Muy bien, Nancy, puede llamar entonces al 910-14-14-10, ahí está el doctor Mardonio para ayudarte. Nelly, ahora en el contacto telefónico, ¿cómo estás? Hola, buenos días, chicos, ¿cómo están? Bien, mi reina, te escuchamos. Sí, estoy escuchándolos todos los días. Gracias. Una consulta y la bienvenida al doctor. Gracias. ¿Sabes qué? Yo he sido operada de varices hace 2 años. Yo tenía el problema de que cuando llegaba el verano justamente se me hinchaban los pies y las piernas me dolían. Entonces me fui a hacer ver por el médico especialista y me dijo de que de repente era un problema de varices, porque al costado de la pierna me salió como una especie de, como si fuera una telaraña, así, ¿no? Chiquita, como una bola, y me picaba. Entonces el doctor me hizo el Doppler venoso. Y me dijo que mis varices estaban internas, como tenían orificios en la pierna izquierda. Entonces me operaron. Y yo desde ahí ya no tengo ese problema de que el pie se me hincha y estoy mucho mejor. Pero como ya pasó de esto bastante tiempo, quisiera saber si tengo que volver a hacerme tratar o siempre tengo que estar en contacto con el médico, porque me mandaron también esas medias para usarlas en todo el tiempo, ¿no? Definitivamente el paciente que es operado de varices tiene que tener un control por lo menos de una vez al año con la ecografía Doppler. La ecografía Doppler va a permitir ver si las venas profundas se están inflamando o si se están coagulando. Nosotros hacemos el diagnóstico a través de la ecografía Doppler de trombosis y también de insuficiencia venosa. Entonces, sin el ecógrafo Doppler, que se ha vuelto pues una herramienta fundamental en todos los cirujanos cardiovasculares, es prácticamente como un bolígrafo para poder detectar oportunamente y diagnosticarlas precisamente de forma específica las varices. Muy bien, muchas gracias, Nelly, por la llamada. Gracias, 910-14-14-10. 910-14-14-10 es el teléfono donde podemos ubicar al doctor Mardonio. Entonces, Doc, podemos tener unas recomendaciones en general, no porque creas que tú tengas o no tengas varices, porque no está de más que te tomes una pausa en el día. Si no tienes varices, vas a hacer un poquito de ejercicio y te vas a relajar. ¿No es cierto? Y si no, vas a tener las piernas más bonitas con ese punta talón que está recomendando el Doc. Gracias, Doc, por haber estado aquí con nosotros. Gracias, y lo Fiorella. esperamos pronto con otro tema, porque en verano hay varios temitas adicionales de los cuales se pueden conversar. Con todo gusto estamos para apoyar acá. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muy bien, nos vamos a la pausa y a todos nos pasa. ¿Qué? ¿Regresarías con un ex o con una ex? Doc, ¿O hay no que hay forma? preguntarle al Doc. Hay que preguntarle al A doctor. ver, El doctor Doc. Mardonio tiene No, una ahorita, respuesta. el Doc ahorita nos dice si tiene varices ya no regreso, nos dice. ¿No? Doc, A ver, doctor. A ver, de acá no se va sin responder la pregunta. Si regreso con una ex, yo ya estoy casado. No, está bien, pero por ejemplo, olvídese que El está Doc casado. dirá pues. para qué Sí, venir. claro. ¿Para qué Olvídese, chibolo, 22 años, 23 años. 22, 23 años. ¿Regresaría con una ex o no hay forma de regresar? Yo creo que sí, ¿eh? Acá. Bien.
dependiendo si Sabe hay lo que varices le va a o no. esperar en casa, ¿no? Sabe lo que le va a esperar en casa. Muy bien, 11:31, nos vamos a la pausa y regresamos con eso, venimos. Le van a sacar varices al doctor. En la cara para que